El Señor les bendiga. Les habla el pastor Juan Guerrero desde Cali, Colombia. En estos días de cuarentena de coronavirus, me ha parecido bien a través de este medio del internet, de una grabación, poder compartir el consejo y la enseñanza del Señor para nuestras vidas. Estos días de cuarentena en que hemos tenido tiempo, yo en particular, muy importante para la oración, para el encuentro con Dios, he estado leyendo sermones de Karl Barth, predicados en la prisión de Basilea, Suiza, hace unos 70 años, predicado a personas privadas de la libertad. Media humanidad hoy se encuentra prácticamente privada de la libertad, confinados en nuestros hogares. Así que he hallado una especial conexión y me propongo dar una serie de enseñanzas por este medio basado en estas predicaciones de Barth en el presidio de Basilea hace 70 años. Traer un poco la reflexión, pero el consejo de Dios para nuestras vidas, de lo que es mi propia experiencia en mi caminar con el Señor. Aunque ya llevo casi 30 años predicando el Evangelio, no deja de intimidarme el hacerlo frente a una cámara, creo que nunca lo he hecho. Tampoco tengo a la mano la posibilidad de hacer edición, así que como las cosas vayan saliendo a la buena de Dios. Quiero compartirles en este día del Salmo 39, el capítulo 7. Dice así la Sagrada Escritura: Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Son dos frases. ¿Qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Qué esperaré? En el contexto del Salmo 39 apunta a las preocupaciones que vive el salmista. El sentirse tan vulnerable, el sentirse como una sombra, el percibir dificultades que él no puede controlar, y él se pregunta, ¿qué esperaré? Y es un poco lo que sucede también hoy con nosotros. Vemos las noticias y aunque decimos, bueno, otros están peor que nosotros, y uno como que se consuela, pero luego uno piensa, pero si esta cuarentena no dura 20 días, sino un mes, ahora dicen 2 meses, otros dicen 3 meses, ¿qué esperaré? Dicen que el coronavirus no tiene remedio, no tiene ninguna medicina que se pueda aplicar, lo único que funcionaría verdaderamente es una vacuna. Pero los científicos dicen que la vacuna puede tardar 1 año y medio, 1 año. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué esperaré? Es la pregunta del salmista y el contexto es parecido al nuestro. En una situación en la cual tratamos de hallar consuelo, tratamos de buscar algún artilugio de la mente para remediar, para aliviar la preocupación diaria, buscamos estar ocupados en algún trabajo, en alguna labor, pero finalmente, aunque nos distraemos un poco, volvemos a la pregunta, ¿qué esperaré? Si un ser querido, si mi padre, si mi madre se enferman, adquieren el virus, ¿podré yo acompañarlos? ¿O al acompañarlos estaré yo exponiendo mi propia salud a recibir el virus y así contaminar a mi esposa, a mi hijo, a otras personas que viven en mi entorno? Así que uno se va llenando de preocupaciones. ¿Cómo he de manifestar la solidaridad, el amor frente a las personas que sufren este virus? Y uno se pregunta, Señor, ¿qué esperaré? La respuesta del salmista es, mi esperanza está en ti, Señor. Y es una invitación a todos para colocar estas palabras en nuestras bocas, para apropiarlas desde la fe, para experimentar confianza en Dios. Podemos decir hoy, de corazón, amado Dios, mi esperanza está en ti. Tú dirás, bueno, pero el salmista podía decir eso porque tal vez era una persona muy especial. Tal vez era alguien muy espiritual, con una relación muy particular con Dios. Tal vez era una persona muy santa y podía decir, mi esperanza está en ti, Señor, y vivirlo de corazón. Tal vez tú podrías decir, eso lo podría decir el salmista, nosotros no. Pero mis hermanos,
El mismo salmista nos habla un poco de su situación en el versículo 6, un versículo antes, 39:6. Ciertamente como una sombra es el hombre. Eso sentía el salmista, una sombra, como sin una esencia, como sin una ancla para el alma, una sombra, algo que es difuso, como una sombra, sin un peso específico. Eso sentía el salmista. No era una persona tan con un sentimiento de fuerza y de poder propio, más bien se sentía vulnerable, como una sombra se percibía. Ciertamente en vano se afana el hombre, dice el salmista, en vano se afana el hombre. Es decir, buscamos soluciones, nos preocupamos, nos angustiamos y lo hacemos en vano. Dice, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Es un temor a la muerte. El salmista era una persona como nosotros y él pudo decir, mi esperanza está en ti, Señor. Tal vez tú dirás, bueno, pastor, usted lleva muchos años en el Evangelio, usted tiene una experiencia con Dios, ha estudiado teología, ha leído la Biblia casi la mitad de su vida. Usted puede decir, mi esperanza está en ti, Señor, pero no nos pida a otros que podamos hacer esa expresión de fe de corazón. Nosotros no podríamos. Mis hermanos, el mismo salmista nos habla de una condición general que personalmente yo también me identifico. Más adelante, 3 versículos adelante, en el 39:11, el salmista dice, con castigos por el pecado corriges al hombre. Yo también siento la vara de corrección del Señor. También he sido consciente de mis propias faltas, de mis propias vanidades, de mis propios temores, de mis propios pecados. Yo he sentido que el Señor castiga por mis pecados y nos corrige. Con castigos por el pecado corriges al hombre. Me percibo como barro moldeable en manos del alfarero, como alguien que necesita de la corrección, de la disciplina, de la dirección del Señor, porque soy persona pecadora. Como dijo alguna vez el apóstol Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, cuando sintió ese poder y esa gracia, esa perfección de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo particularmente me identifico con el salmista. Y deshaces como polilla lo más estimado por él. Este tiempo del coronavirus, fácilmente perdemos la salud, fácilmente perdemos nuestra economía, muchos están perdiendo su empleo. Las personas que trabajan al día a día, que tienen que trabajar hoy para poder comer mañana, que no tienen una seguridad social, ¿qué va a pasar con ellos? Y si hay una insuficiencia alimentaria, si hay un estallido social, ¿qué va a pasar? ¿Qué esperaré? ¿Qué esperaré? ¿Cómo me he de consolar? El salmista responde, mi esperanza está en ti, Señor. Y nos invita a colocar en nuestras bocas esas palabras y a bajarlas a nuestro corazón. Él también experimentó el sentirse como una sombra, el sentirse vulnerable ante la muerte, de sentirse pecador y sentir la corrección del Señor sobre su vida. Él sintió su humanidad a cuestas. Tal vez tú dirías, bueno, el salmista tal vez no vivió los problemas que nosotros vivimos hoy. No es así. Todos estamos, como dice la Biblia acerca del profeta Elías, sujetos a las mismas pasiones. Pero él pudo decir, Señor, mi esperanza está en ti, y nos invita a colocar esas palabras en nuestras bocas y a bajarlas a nuestros corazones. Pero, ¿qué esperaré? La primera pregunta del salmista apunta a cómo hemos de consolarnos. Consolarse no es lo mismo que confiar en Dios. Un consuelo es algo transitorio, algo que hoy es y mañana no es. Pero confiar en Dios es una firme ancla del alma.
Más bien uno se consuela mientras no descubre que es posible confiar en Dios. Consolarse es sustituir a Dios como base de toda esperanza. El consuelo es algo superficial y provisional, algo transitorio, como una inyección que calma el dolor, pero no trata con la enfermedad. El consuelo, ¿qué esperaré? Uno puede decir, todavía tengo algunos alimentos en el refrigerador, en la nevera. Puede uno decir, tengo algunos ahorros en el bolsillo, puedo salir a la calle a buscar todavía en el supermercado alimentos. Pero finalmente al salir a la calle adquiriremos la enfermedad y vuelve uno a preocuparse. Consolarse no es lo mismo que confiar en Dios. Consolarse es precisamente contrario a confiar en Dios. Uno puede consolar buscando algo que nos distraiga, viendo quizás una película, desarrollando algún trabajo en casa. Uno se distrae por un momento, pero después sigue la misma preocupación. ¿Qué esperaré? Puedo considerar que los demás están peor que yo, pero finalmente digo, yo también soy vulnerable. ¿Qué esperaré? Todo consuelo cae como castillo de naipes. Toda esperanza en nuestras propias fuerzas es como la sombra que pasa. Todo consuelo es como castillo de naipes que se cae. ¿Y saben ustedes por qué todo consuelo cae finalmente como castillo de naipes? Les voy a decir. Porque así lo quiere Dios. Porque Él quiere que solo confiemos en Él y en el poder de su fuerza. Dios es nuestro Dios que nunca nos abandona. Siempre está con nosotros, muy cerca de ti está el Señor. El Señor es nuestra sombra, nuestra mano derecha. El reino de Dios está en medio de nosotros, no está lejos. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, que si unieres esa confesión con el sentir de tu corazón, hallarás la vida. Tus ojos se abrirán, podrás ver la luz en medio de las tinieblas. El Señor está cerca de nosotros, tanto si lo escuchamos como si lo ignoramos. Dios siempre está a nuestro lado. Dios prohíbe que nos consolemos a nosotros mismos, y no solamente lo prohíbe, sino que nos lo impide. No hay descanso para nosotros hasta que no descubramos esa presencia cercana de Dios y descansemos en Él. El Señor no quiere que nos consolemos transitoriamente, quiere que descansemos solo en Él. ¿Qué consuelo me queda en esto, en aquello? Ninguno, hasta que no ponga mi confianza en Dios. Pero una vez confiamos y esperamos en el Señor, empezamos a ver lo que antes eran consuelos pasajeros como regalos de Dios, como ayudas que el Señor nos dispone para mitigar nuestra dificultad, nuestro temor. Una vez podemos confiar en el Señor, percibimos el trabajo, la ocupación, el escuchar música, el poder distraernos viendo una película, leyendo un libro. Todo esto lo vemos como un regalo de Dios. Una vez que confiamos en el Señor abre nuestros ojos para que podamos ver. Todos podemos decir como el salmista, mi esperanza está en ti, Señor. Hace unos 35 años presté servicio militar en la ciudad de Bogotá. Tenía yo 18 años. Y recuerdo que allí en el cuartel, cuando uno llega, le daban
el uniforme de dotación con las botas, los calcetines o medias, la gorra, todo el uniforme de dotación. Pero recuerdo que los calcetines o medias, como decimos, eran de muy mala calidad y a los primeros días ya estaban totalmente rotos. Así que había que buscar otros calcetines, comprarlos afuera del cuartel porque los de dotación estaban deshechos. Cuando había salidas, llevaba la ropa a la casa y mi madre me lavaba la ropa. Pasaron los meses. Al final de mi tiempo allí en el cuartel, recuerdo que viví un momento de depresión. Tenía una novia y las cosas no marchaban como esperaba. Tenía un acceso en un diente y la cara se me hinchó, no me podía afeitar, estaba desfigurado, no podía dormir, estaba trasnochado. Los turnos de guardia en ese tiempo, recuerdo, eran de 6 horas. Estaba muy mal, estaba deprimido. No me bañaba, no lavaba mi ropa, estaba mal. El pie, al meterlo dentro de las botas, recuerdo que lo sentía ya como metido en el barro por el sudor de mis pies. Las medias estaban húmedas y se me resbalaba el pie. El olor era muy desagradable. Estaba muy deprimido, pero me era muy incómoda esa situación. Así que me acordé que en el fondo del cajón donde guardaba mis pertenencias allí en el cuartel, un cajón de madera debajo de la cama, en el fondo de mi cajón habían unas medias de esas viejas deshechas de dotación. Y las busqué para ponérmelas. No me importaba que el pie se me fuera derecho y la planta de los pies hiciera contacto con la suela de los zapatos. Busqué las medias, las desenrollé pensando que estaban totalmente rotas y descubrí que estaban zurcidas cuidadosamente. Mi madre las había cosido con una aguja, había dedicado tiempo para arreglar esas medias, valía más el tiempo que ella había dedicado que esas medias mismas, pero ella lo había hecho con amor. Me puse a llorar. Sentí la presencia de Dios a través del amor de mi madre. Sentí que Dios estaba conmigo en ese momento y me daba aliento. Lloré de la emoción y como pude conseguí jabón, lavé mi ropa, me bañé, me afeité, me compuse lo mejor que pude. Sentí vergüenza de mí mismo y pude salir de esa depresión y terminé bien mi servicio militar. Mis hermanos y hermanas, Dios está muy cerca de nosotros. Aunque tú no estés consciente de ello, el Señor es nuestra sombra, nuestra mano derecha. Él está muy cerca de nosotros. Esas medias que de alguna manera expresaban el amor de mi madre siempre estuvieron allí por meses, pero yo no era consciente de que mi madre las había zurcido con sus propias manos. El amor de Dios siempre está muy cerca de nosotros. El salmista nos invita hoy a expresar de corazón: mi esperanza eres tú, Señor. Tú, Señor, eres mi esperanza en el día de hoy. Eres mi esperanza mañana. Eres mi esperanza la otra semana. Cuando termine este confinamiento, esta cuarentena, Señor, tú eres mi esperanza. Tú eres mi esperanza, Señor, aún el día de mi muerte. Tú eres mi esperanza, Señor, en la eternidad. El Señor es nuestra esperanza. Y Él nos invita a hacernos conscientes, a comprender que Él está muy cerca de nosotros. Permítanme hacer una oración. Padre bueno, yo te ruego por mis hermanos y hermanas que han escuchado, que han visto este mensaje. Te ruego que tu Santo Espíritu descienda sobre sus corazones. Te ruego, Señor, que les hagas conscientes, como me has hecho a mí consciente en este tiempo, de que tú eres mi esperanza.
a los conscientes también a ellos, Señor. Padre Santo, que tu Santo Espíritu en ellos sea dando paz y gozo, esperanza y confianza, la alegría que solo tú puedes dar. Padre Santo, susténtanos, cuídanos, Señor. Te lo suplico en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios es bueno. Aleluya.